Gracias por hacernos parte de su fin de semana. Claudia Rita Abreu es directora de Informática Educativa del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Ella nos hará el favor de acompañarnos porque yo siento que con ella podemos entrar a una aula de la modernidad. Vamos a ver hasta dónde la informática ha cambiado la estructura de la sociedad nuestra. Pero vamos a ver cómo esa misma informática también está incidiendo en el quehacer cotidiano, en el orden político en la República Dominicana y en el resto del mundo. No se muevan porque este encuentro apenas comienza. Rita, hola. Hola, ¿qué tal? Qué Gracias por placer que invitarme. nos volvamos a encontrar, ¿eh? Sí, Yo, como decía al principio, pienso que entramos en un aula con una pantalla grande, con una tablet en las manos y buscando información alguna. Eso es lo que está pasando en las escuelas, porque a ti te toca dirigir esa parte fundamental en este proceso de cambios en la educación dominicana. sí. Yo- La Dirección de Informática Educativa se formó en el 1998, o sea, ahí empezó como un programa y eso, porque la tecnología le ha costado mucho quizás ser comprendida, ir subiendo, ir integrándose en lo que es la práctica docente, pero hemos dado un salto muy importante desde el 2012, que entra el presidente Danilo Medina, porque ya la tecnología se le ha dado mucha preponderancia en lo que es el sistema educativo dominicano. se han desarrollado algunos proyectos fundamentales para estos cambios. Tú has estado en cada uno de ellos, porque si a partir del 2012 has estado con eso, y la tecnología abre una brecha enorme, o más bien cierra la brecha, a partir de ahí, entonces, pudiéramos hablar de esos programas que han cambiado radicalmente la educación nacional, y tú has estado. Digamos que se han entregado ¿cuántas computadoras? Mira, hasta el momento, tú sabes que con el programa de República Digital, que es aparte, porque por ejemplo, cuando te digo desde el 2012, 2013, se empezaron otros programas que nos dio la experiencia, como el programa CompuMaestro, que existía anteriormente, pero no llevaba un componente de capacitación. Y nosotros ahí tuvimos esa experiencia de entregar 9.500 laptops y hacer un programa de diplomado a nivel masivo certificado por el ISFEROSI. Pero con los maestros en este caso. Con los maestros. O sea, Entonces, con los llamados solamente los a maestros. educar. Entonces ya llega República Digital como una promesa del presidente Danilo Medina para el periodo de ahora, desde el 2016. Entonces ahí se empieza a trabajar algo más grande, más masivo, que también incluye una entrega de dispositivos a estudiantes y que, bueno, era una dinámica un poco diferente. ¿Cómo resultó la adecuación de los profesores tradicionales de la tiza y el borrador a este porque esquema? mira qué pasa, es que el docente, con el nuevo currículum y con todo lo que está pasando en el mundo, que independientemente es parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir, ya no es el docente negado al uso de la tecnología, es un docente que necesita que cada vez más se le enseñen herramientas para ir a la par con los estudiantes, porque tú quieres que tus estudiantes te pongan atención. Significa que ya los profesores, aquellos que no pudieron adaptarse a la tecnología, debieron guardarse en las casas. No, hombre, ellos se entusiasman porque mira qué pasa. Sí, pero una persona de más de 50, 60 años no te va a tomar una computadora en las manos para cambiarla. Las experiencias son buenas. Hay de todo, porque por ejemplo ya quizás en el caso de CompuMaestro nosotros no tratábamos que fueran profesores que ya le quedara mucho en el sistema. Ya. En el caso de República Digital, como es por escuelas, nosotros no podemos quitar un maestro sí, no. Nosotros tomamos a todos los docentes que están en esa escuela. Entonces ya es una dinámica, por eso decía que distinta, es más grande, lleva también los dispositivos para los estudiantes, lleva un piso tecnológico, se le llama así, a una plataforma interna que se le instala a la escuela. También para los estudiantes de primaria lleva unos carritos con tabletas, o sea, tiene todo un engranaje para el uso de la tecnología. En esa parte, nosotros tenemos una unidad
de infraestructura que se encarga de lo que es la configuración de esos equipos, llevar las incidencias, esa parte técnica, vamos a decir, que nos ayuda muchísimo. El área de informática educativa es el área que se encarga de la persona, del docente, del estudiante, de hacer toda ese engranaje para que esas entregas se puedan hacer. Entonces nos complementamos muy bien y de ahí es que se trabaja en función para cumplir las metas presidenciales. Eso es muy delicado. ¿El qué? Ese manejo de esa tecnología, porque hay que trabajar con equipos y hay que trabajar con profesionales que manejen esos equipos y que le muestren al docente y al estudiante cómo eso se puede manejar para cuidarlo. ¿Ustedes no han tenido problema con eso? Fíjate que te iba a decir que República Digital, al tener varias fases, nosotros hubo la fase primera, que fueron solamente 150 escuelas, se llegaron a 147, y ahora con la nueva administración que nos empodera más a la Dirección de Informática Educativa en su función original de tener la responsabilidad de la correcta integración de las tecnologías a la práctica docente, pues entonces estamos en las dos fases más grandes, que son la fase 2 y fase 3. ¿Cuántas computadoras? La fase 2 es para 650 escuelas y la fase 3 para 1.300. ¿De cuántas unidades estamos hablando entonces? Bueno, en el caso de los docentes, serán 25.500 docentes en la fase 2 y en la fase 3 ya serían como 75.000 docentes. O 75 o 76, porque yo soy mala recordándome los números exactos. La cosa es que nosotros tenemos que, a final de agosto, haber impactado a 79.500 docentes. Entonces, en esa primera fase, solamente se impactó 4.000 docentes con la parte de la capacitación. Fue otra técnica que se utilizó, era menos escuelas, era diferente. Ya nosotros, cuando entra el licenciado Antonio Peña Mirabal a ser ministro de Educación, nos vemos con la realidad de que tenemos que ampliar y cambiar la estructura. Entonces ahí, informática educativa, en esa función que se retoma, se empieza a decir, bueno, pues vamos a hacer algo más grande, ya tenemos la experiencia de CompuMaestro en cuanto a lo que es capacitación masiva, pero vamos a hacerla ahora todavía más potente y con más ayuda. Entonces ahí no solamente contamos con la certificación del ISFODOSU, que es la Universidad, el Instituto Superior de Formación Docente, Salomé Ureña, sino que también contamos con la certificación del ITRA, el Instituto Tecnológico de las Américas, que nos va a certificar esa capacitación. Y por eso se ha creado toda una estructura de supervisión que garantice la calidad de esa capacitación. ¿Y la cobertura en redes entonces? Porque se supone que las redes deben estar activas, poniendo en movimiento esas computadoras. O sea, estoy hablando de la internet, o sea, de la interconexión. Sí, mira, en esa parte, por ejemplo, la unidad de infraestructura, tú sabes que habrá tanto esa unidad de infraestructura de apoyo a lo que es República Digital Educación y la Dirección de Informática Educativa, trabajamos muy de la mano. Somos, aunque la informática educativa viene del Viceministerio Docente, en este esquema estamos trabajando dentro de lo que es la Dirección General de TIC, dentro del Ministerio de Educación. Entonces tenemos ese engranaje bien armado. Ellos se están ocupando del asunto de la conectividad. Se están haciendo ahora acuerdos, encuentros con diferentes telcos para lograr llevar la conectividad. Mientras tanto, el Indotel está cerca de ustedes para todos esos proyectos. Sí, nos ha dado el apoyo y nos ha dado la asesoría. Entonces, mientras tanto, la escuela tiene servidores. ¿Y las telefónicas? ¿Qué tal? Es que esa parte de las telefónicas, como yo no la estoy manejando, precisamente porque nos estamos dividiendo, yo entiendo que todo el trabajo que estamos haciendo, si no nos dividimos las responsabilidades, no lo vamos a poder pero lograr. Sin las telefónicas y el manejo de la interacción, ¿cómo se llama? Integración, va a ser realmente imposible. Es fundamental un acuerdo con las telefónicas. Sí. Es fundamental porque, aunque la red ETED está llevando fibra óptica a nivel nacional, con la intención, evidentemente, de tener una carretera de fibra para el uso del Estado y que nos abarate los costos, todavía eso se toma un tiempo, porque tú puedes tener la fibra, pero no necesariamente tengas el Internet. Entonces eso se está trabajando con una comisión especializada. La Corporación Dominicana de Electricidad, la CDEE, estaba con el plan de cablear en sus propias redes. Sí, por eso para se hizo esos fines. La ETED es para eso. Exactamente. Han cableado bastante. Sí. Bueno, pues eso es un buen dato. ¿Cómo proyectan ustedes, los que están en el manejo de la educación digital,
digamos, la educación misma a unos 10, 15, 20 años, ¿abandonaremos el lápiz y el papel? Eso no sé, yo no soy como muy pro necesariamente del abandono del lápiz, el papel. Yo creo que la tecnología nos va llevando, nos va encauzando. Y nosotros también tenemos que aprender a que la tecnología tiene que hacerse para las personas, no tener que adaptarnos tanto a ella. Ahí están pasando unas imágenes del evento que se hizo el pasado lunes, donde empezamos esta jornada de entrega de esta segunda fase para maestros de 25.500 laptops. En esta ocasión, como decía en un principio, nosotros estamos haciendo un esquema que nos permita trabajar de manera masiva y decidimos instalarnos en Sanssouci y traer a los docentes de toda parte del país en este periodo, en esta segunda semana de julio, porque es muy importante nosotros lograr la mayor cantidad de docentes impactados con esas 25.500 laptops. Hasta el día de hoy que cerramos, que es el sábado, llegamos un aproximado a las 18.000. Eso significa que ya tenemos un remanente mucho más pequeño. Tú sabes que hay docentes que están de vacaciones o estuvieron de licencia, no se pueden apersonar, y así nosotros vamos a ir cumpliendo. Pero ha sido una meta que la hemos superado nosotros mismos. Nosotros habíamos entregado 9.000, cuando con Pumaestro, que ha sido la meta más grande que se ha hecho de entrega de computadoras masivas. En la fase 1 se entregaron 4.000 y ahora con don Antonio Peña Mirabal nosotros logramos entregar en una semana esa gran cantidad. Tú más que yo sabes que los saltos tecnológicos ahora están cada 2 años. Los saltos de la tecnología cambia radicalmente 1 y 2 años. Sí, por el tema de la obsolescencia. Por la obsolescencia es fundamental. Y fíjate tú que es fundamental luchar contra ella. Bueno, pero avanza. Esas máquinas que se han entregado no podrán caer en la obsolescencia. Todo va a caer en la obsolescencia, pero años, o sea, realmente yo entiendo que no tan fácil ni tan rápido. Y además, lo importante con esto es que se hacen upgrade ahora. Sí, pero además de eso, lo importante es que lleva un programa de capacitación. Y después que tú capacitas a un docente, tú no lo descapacitas. O sea, lleva un programa de capacitación que empieza en su escuela, en septiembre, en el sitio, avalado por el ISFODOS, por el ITLA, que tiene 2 ciclos, un ciclo básico y un ciclo avanzado, con una serie de un programa hecho en base a las competencias digitales que debe de tener los y las docentes. Sí, pero me echaste a un lado la pregunta que te hice. Pero es que para mí eso es lo más importante. No, pero que te hablé de abandonar el lápiz y el papel. Mira, proyectarlo como tal y está bien, es cierto que vamos a usar la tecnología. ¿Qué es lo que yo pienso en el futuro en el tema de la educación, personalmente? Sí. Yo entiendo que nosotros, la educación, y no lo digo solamente yo, es muy repetitiva. Nosotros como seres humanos y las personas que nos están mirando se podrán dar cuenta que es muy común que tú digas, yo estudié en tal colegio y mis hijos tienen que ir al colegio que yo estudié. Es como un ciclo de que yo pasé por eso y tú tienes que pasar por ahí. Como si fuera el agua que pasa en el río. O sea, ya yo pasé, el río se queda y tú tienes que volver. Sí. Entonces ese esquema educativo es prusiano y que se ha ido cambiando porque con diferentes métodos, que si viene el método Montessori, que si viene el método que Piaget, que piensa de una manera y que ya no tenemos que ser tan industrializados. El currículum académico, que muy poca gente lo entiende, incluso tiene indicadores de logros, porque ya lo que se trata es del aprendizaje. ¿Qué logras tú? Y eso lo podemos quizás para que quienes nos están viendo lo entiendan un poquito mejor. Si se fijan, cuando los niños tú los llevas a inicial, no se le pone nota, ya contesta su nombre, ya recibe órdenes. Esos son los logros. Hay países en el mundo. Entonces, lo que se hace en la primaria y en inicial, es lo que debemos de seguir copiando hasta el final, porque es al final lo que funciona. Pero ya hay países yo no te en el puedo mundo. evaluar a ti con un esquema, igual evaluarme, porque tú y yo somos distintos. Pero que ya hay países en el mundo que ese método de evaluación por examen no existe. Exacto. O sea, ya Entonces, eso de tú llegar y a embotellarte lo que se supone que te puede salir en un examen y llevártelo y tú pasar con notas sobresalientes no significa que tú seas un avanzado. Entonces, lo que algunos pensadores, quizás gente joven que está en algunos lugares, por ejemplo, yo sigo mucho a la gente de YMAPS que hablan de muchos temas sociales interesantísimos, plantean el asunto de que nosotros estamos copiando a las máquinas.
Las máquinas saben repetir, son buenísimas repitiendo, Sí, pero- procesar. ¿Tú sabes lo que sabemos los humanos? Los humanos somos buenos en situaciones inesperadas, en buscar soluciones Sí, Rita, a pero situaciones la inesperadas. inteligencia artificial está No va a creando, superar a los pero humanos. está creando algoritmos que son de costumbre. Tú estás accesando cotidianamente, digamos, en tu computadora a ver cómo están manejándose la venta de estas copas y día por día te hacen 8.000 ofertas porque tú eres Exacto, porque parte es de ese núcleo. repetitivo. Pero perfecto, pero asimismo, esa misma inteligencia artificial va creando bases, va creando que hoy te está manejando los aviones, que te va a manejar los Me vehículos, te parece está muy manejando bien. los vehículos. Ahora, nosotros los humanos, ¿qué es lo que tenemos diferente a la tecnología? La capacidad de improvisar. La tecnología no improvisa. No. Nosotros tenemos Ni la siente capacidad tampoco. incluso de hacer un trabajo colaborativo, porque sabemos para qué tú eres bueno y te encargas de eso, y yo para otra cosa, y así nos vamos buscando la vuelta. Y cuando vemos ese mundo, lo que tenemos es que decir, caramba, ¿por qué a veces somos tan exigentes con los mismos contenidos para todo el mundo? ¿Por qué somos tan exigentes con el mismo examen para todo el mundo? Entonces, yo entiendo que lo que pasaría en un futuro es un asunto de un ambiente más colaborativo, más multifuncional, donde ya cada área curricular empiece y sepa trabajar en conjunto. Y eso se da mucho con un programa como la robótica educativa que nosotros vamos llevando. Cuando tú hablas de robótica educativa, y nosotros nos enfocamos los maestros de ciencias y de matemáticas, pero también en conjunto, cuando tú haces un proyecto para un estudiante, identifica una problemática de tu comunidad. Hay estudiantes que nos han presentado soluciones, por ejemplo, porque les preocupa la situación que hay en esa carretera que va hacia el sur, donde hay accidentes y quieren hacer sensores. Otra comunidad más pequeña, que su preocupación es que por ahí a veces pasan vacas y chocan carros y ellos quieren tener un sensor. Que aparecen cosas pequeñas, pero lo importante es que sea para su comunidad. Entonces, cuando aprenden esos docentes a trabajar en lo que es la parte de matemática, qué algoritmo tuvo que hacer ese joven para desarrollar ese robot que te funcione así, y qué eso aporta en otras áreas curriculares, en la parte de la física, en la parte de la ciencia de la naturaleza en sentido general, tú empiezas a ver algo multi. ¿Tú sabes qué ventaja tiene el hoy con la tecnología? Que no es aburrido el aprendizaje. Antes el mamá me ama, papá quiere, mamá, qué sé yo cuánto. Porque era repetitivo. Era repetitivo, era aburrido. La tecnología tiene esa ventaja. Que te Pero no es la entretiene, tecnología. ¿Tú sabes lo que es que la tiene la ventaja? ¿Qué cosa? Es usar estrategias en base a proyectos. Todavía con mi mamá me ama, si tú hubiese hecho, vamos a hacer una estrategia curricular en base a proyectos, si la tecnología te ayuda con eso, está bien, pero sin tecnología todavía trabajar en base a proyectos y quitar esa repetición es una de las cosas más importantes que yo creo que Rita, podemos hacer con la educación. ¿perdonas un ratico? Está bien, yo te Hay perdono. compromisos que cumplir, este Claro. programa continúa. Nuestra amiga Claudia Rita, directora de Informática Educativa del Ministerio de Educación de la República Dominicana, nos está haciendo el favor de acompañarnos en esta noche. Ahorita hablábamos de lo entretenido que pudiera ser el aprendizaje. Claro que sí. Pero hay un clubes de astronomía que tú tienes. ¿Por qué la astronomía? ¿Por qué no puede ser otra cosa? Es tan atractiva la astronomía para todo el mundo que todo el mundo entiende que ver los astros, que ver tal cosa, que como que funciona, como que te entretiene, como que te saca, No, lo que pasa es... te desestresa. No, lo que pasa es que nosotros trabajamos en base a lo que es el desarrollo del STEM, conocido por sus siglas en inglés de ciencias, tecnologías, matemáticas e ingeniería, ingeniería y matemáticas, que a veces ahora también se dice STEAM porque se le pone porque las artes son importantes. Hay una problemática, vamos a decir, a nivel mundial con el asunto de la escolaridad, porque cada país tiene su realidad, pero hay algo que los seres humanos necesitamos tener siempre, que es la creatividad. La creatividad es la única garantía de tú poderte enfrentar a problemas que el día de hoy no existen. Entonces, fíjate que hasta la Estrategia Nacional de Desarrollo te habla del desarrollo de la creatividad.
Yo como vengo de una formación publicista, Para allá te quiero entrar ahora. exacto, que es una cosa extraña, pero yo me siento como se sentía Steve Jobs, que lo que estudió fue caligrafía y terminó haciendo la Macintosh, y él decía cómo la caligrafía lo ayudó a hacer esa computadora con las tipografías distintas, y por ahí fue que No, precisamente él lo que era un visionario para buscar quién sabía hacer esas cosas y que él pudiera negociarlo. Steve Jobs tenía ese era el gran mérito de Steve Jobs, tener ese ojo clínico de buscar fulano de tal, es el que sabe cómo se maneja Pero la idea es que él no terminó una escolaridad, lo único que tomó clases fue precisamente de eso, Sí. y eso le marcó para que incluso todos los que estudiamos publicidad en un momento, ahora no tanto es así, pero sí usábamos ese tipo de computadora porque era la que nos permitía diseñar, entre otras cosas. Pero entonces, a mí me pasa lo mismo con el tema educativo. Yo me he interesado mucho por el plan educativo. Caí ahí porque ya yo tenía experiencia trabajando en Indotel con lo que es el cierre de la brecha digital, entre ese tipo de cosas, a nivel ya de otra perspectiva. Entonces, yo entiendo la creatividad de otro punto de vista. A veces se habla mucho de la creatividad cuando tú eres artista, la expresión creativa, que me parece muy bien. A mí me gusta mucho el arte comprometido. Yo soy hija de una mujer actriz también, o sea que yo siempre viví en el arte. Pero en la publicidad, sobre todo en la que estudiaba yo ese entonces, se te educaba era en la búsqueda de O soluciones sea, a problemas. tú eres comunicadora, tú estudiaste comunicación primero. Yo estudié publicidad en UNIBE. O sea, no estudiaste comunicación en UNIBE, sino publicidad. No, publicidad, en UNIBE. yo licenciada en comunicación mención publicitaria. ¿qué? ¿Mención qué? No, porque allá el título era licenciatura en comunicación publicitaria. Perfecto. Te daban diseño, te daban Y creatividad. luego te fuiste a hacer una especialidad en informática, o sea, en publicidad. Lo que mi relación- Desembróllame todo ese paquete. Ah, mira qué pasa. Mira, a ver. Cuando nace el tema de internet, Sí. que todo era el diseño de páginas, A muchas principios de los personas. 90. Sí, mediados, no me llevé tan lejos. No, mediados de los sí, 90. pero también al está bien. principio nació, pero Comenzó yo a me principios de los involucré 90. mediados Tú te para allá. involucraste en el mediado de los 90. Vamos. Pero- Bueno, la cosa es que mucha gente que venía del área de diseño se interesó por esa nueva tecnología. Entonces ahí había una serie de confusión en el rol de cada persona, porque tú hacías diseños de página web, pero para tú saber diseñar tenías que aprender un poco de cómo iba a ser la programación que está detrás, que es el código HTML, entre otras cosas. No era tan fácil como ahora, que o sea, ahora tú puedes descargar un WordPress y tener tu propio blog. En ese entonces tú tenías que desarrollar, aunque sea algo sencillo, una página y saber un poco de Lo tecnología. intenté, a principios del 2000 lo intenté y no pude nada. Mi hijo tuvo que Ya. Pues ampararme. entonces yo caí en España en esta nueva cosa, entonces ahí fue que entré en ese mundo, porque entendía que de alguna manera tenía que ver un poco con lo que yo había estudiado, que realmente lo tenía que ver, pero al final como que todo río coge sus cauces. Sí. Entonces ya la misma tecnología, el internet ya tiene como que hay personas especializadas en lo que es el contenido, la arquitectura de contenido, otro del desarrollo, hay otros que en el área de desarrollo se dedican a esto, al otro, o sea, se ha ido cada vez especializando. Además se ha hecho más amigable. Ahora cualquiera te puede manejar cualquier cosa por internet. Y eso se lo Claro. podemos deber a Steve Jobs, sin Sí, duda la alguna. gente así, a los dinosaurios de la tecnología son los que, porque ahora hay mucho conocimiento de lo que le dicen el front-end, o sea, hay mucho manejo de lo que es las aplicaciones. Ya eso mismo. Pero, sin embargo, y por eso te decía de la astronomía, para que tú veas cómo todo se conecta. Sí. Sin embargo, ¿quiénes van a desarrollar la tecnología que cada día estamos demandando más? Porque hay que tener una diferencia entre el uso de la tecnología y la construcción de la tecnología. Y ahí es que, por ejemplo, en esa parte, Vamos a descifrarlo. yo tengo mis diferencias cuando comúnmente la mayoría de las personas con las que yo, en el ambiente que me desenvuelvo, que es el ambiente pedagógico, te hablan de la tecnología como un medio y no un fin. Y realmente es un medio para un docente tener la tecnología, es un medio de Sí, pero llegar para al el político estudiante. es un fin. Pero para quien quiere, por ejemplo, en el caso de la robótica, y va y toma un taller de robótica, o piensa en cómo ese potencial que puede tener ese estudiante para ser un futuro ingeniero, un futuro desarrollador, ya no es solamente un medio, es un fin para quienes la fabrican. Entonces, en esa parte,
es que se concentra a trabajar para entusiasmar a los estudiantes en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Porque cuando se habla de STEM, no es que le den más clases de matemáticas, no es que le den más clases de ciencia, es que busquemos estrategias para enamorar a los estudiantes en el mundo de la ciencia. Y hacerle entender que la matemática no es un cuco. Exacto. Porque Entonces, antes nos tocaba sentarnos con un lápiz y una tabla a decir 7 por 7, qué sé yo cuánto, y ponerlo aquí. Claro. Que la tecnología nos ayuda a simplificar. ¿Y te acuerdas lo que hablábamos ahorita del tema de la repetición? Los seres humanos nacimos con una curiosidad terrible, increíble. Y el primer fundamento para el asunto de la ciencia es la curiosidad, el cuestionamiento constante. Cuando hacemos que nuestros estudiantes pierdan eso, que los seres humanos que nacemos así, porque venimos con eso, tú lo ves, observa a los niños pequeños, quieren saber, quieren curiosear, no le tienen miedo a equivocarse. Son descubridores por naturaleza. Los vamos convirtiendo en personas que le vamos influenciando con complejos, con problemas, con que eso no se hace, con que eso no se dice, con que no lo ponga la mano. Entonces vamos haciendo personas ya con un esquema que entonces se desinteresan por la ciencia, se desinteresan por descubrir, por investigar. Sí, pero y todo eso lo estamos rompiendo. Pero los millennials y la generación Z se van a encargar de dominar todo lo que si nosotros los no pudimos bien, manejar. Porque yo he visto estudios donde... Me preocupa eso que dice, si lo encauzamos bien, el uso de la tecnología. ¿Realmente hay algún peligro latente desde tu óptica, desde tu ángulo, con el manejo inadecuado de la tecnología? Claro que sí, mira, hace un año fui a un tema de publicidad, me encontré como todo el mundo, como que, wow, estoy aquí otra vez, porque yo la publicidad nunca hice ni siquiera práctica per se de ella. Porque como me metía en asuntos ahora de regresar a apoyar en la política, entonces dije, déjame ver cómo está la cosa. Y ahora no es como entonces, hace, qué sé yo, 15 años, que un producto tal competía con tal producto igual, o sea, que 2 cervezas competían entre ellas o 2 refrescos competían entre ellos. Ahora tú compites por la atención. Y eso también pasa en la política, tú compites por la atención, para que te pongan atención. Por eso y eso pasa en la escuela, nosotros tenemos que competir. Por eso los influencers, así es que se llaman. Los influencers. Son los fundamentales para el uso de la publicidad. O sea, para el manejo de la publicidad. Porque es muy directo. Sí. Pero es más directo que yo tener un mensaje en la televisión que me lo pueden quitar. Pero si yo te sigo y claro, tú me estás orientando permanentemente y me estás llevando a donde yo quiero ir, entonces pues yo voy a seguirte, voy a seguir tu consejo. Entonces, sí, yo pienso que esa es la gran ventaja. Y pudiéramos meternos al mundo de la publicidad, sobre todo al mundo de la política y cómo se está manejando hoy. Antes había que hacer un gran spot, ponerlo en los canales nacionales, que cuestan muchísimo. Había que contar con una producción, digamos, muy costosa. Y entonces hoy las redes te pueden hacer ese trabajo haciendo el asunto más directo. ¿Cómo tú entiendes que eso se ha estado manejando? Si por el lado bueno o por el lado, qué sé yo, de sacar partido. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo fui de la primera tuitera en este país. Éramos un grupito que hasta nos llegamos a juntar ahí en el Mirador. Víctor Gómez Casanova, tú. Sí, había un grupito. La cosa es que yo veo que evidentemente las redes empezaron de manera divertida y se han ido poniendo de manera agresiva. Es un mundo donde se juega mucho con el sentimiento de odio. El sentimiento de odio es fácil, tú generar odio es muy fácil. Siempre hay una inconformidad y tú crear un estado de inconformidad para que alguien proteste y sobre todo la gente cuando tiene un aparatito es muy impersonal en ese sentido. Es más fácil tú decirlo tú por aquí incluso que de frente a una persona. Entonces eso ha ido evidentemente cambiando nuestra sociedad. Yo soy de la que apuesto a que habrá una especie de renacimiento, aunque tú no lo creas, mucha gente joven no le gustan las redes, no le gusta participar, otros sí.
hay una búsqueda de cosas antiguas. Ha resurgido, por ejemplo, un deseo por oír discos de vinilos y una serie de cosas de la nueva generación. Estuve en una gran biblioteca en el centro de Manhattan, creo que tiene como 5 o 6 pisos hacia abajo y como 5 o 6 hacia arriba, que hay una demanda pero enorme del disco de vinilo, y ellos ofertan el aparato, el equipo, con toda la tecnología digital, pero una venta enorme, una cantidad enorme de muchachos buscando esos discos, aquellos viejos y los que están fabricando pero ahora. Yo siempre es una cosa eso, increíble. Siempre dije, va a haber un renacimiento, porque es que no hay manera, Genito, de pasarnos todo el tiempo pendiente a algo nuevo. Llega un momento que tú te cansas. Entonces, en el ámbito político se ha hecho mucho abuso de eso. Yo creo que sí es muy importante tener presencia en las redes. Ya las personas están ahí, es un público cautivo. No se puede hacer política sin participar ahí, sin tener grupos de defensa, pero también se arman escenarios que no son tan reales. Existen las burbujas, tú puedes hacer una búsqueda, tú en tu celular, yo en el mío, hacemos una búsqueda y no nos salen los mismos resultados. Nos estamos en un mundo que yo veo que los europeos sí pelean por eso, por el derecho a olvidar, por el derecho de que no todas las cosas estén manejadas como quieren Google, por ejemplo. Tú no sabes el secreto que pueda tener Google para mostrarte los primeros resultados. Hay una cantidad de empresas que trabajan alrededor interpretando, y por eso los famosos optimizadores de contenido, eso es un trabajo, sí, que se encargan de eso. Pero a mí me preocupa mucho, sobre todo en la política, la gente joven, y sobre todo, por ejemplo, antes tú veías cómo los partidos se preocupaban, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, se preocupaba por formar políticos. Y esto aquí ahora hay como una corriente, no aquí, a nivel mundial, que me preocupa, y he manifestado en otros medios eso, que se entiende que el marketing político es la política. No. Se manda tanto a los muchachos que participan en la política a aprender marketing político que nos olvidamos de la política. Nos olvidamos del contenido per se. Se preocupa las cosas más por la imagen que por lo que hay detrás de la imagen. En todo caso es masificar un mensaje sin importar cuál es el efecto. Exacto, o crear un perfil. Crear un perfil. Un perfil que sea, o sea, volver a eso del candidato detergente, yo le tengo mucho miedo. No, porque la gente no se deja engañar así tan fácil. ¿Tú ves cómo tú le tienes miedo al candidato detergente? Sí, yo sé. Yo le tengo miedo al tiempo en este programa porque vamos avanzando. Vamos a seguir hablando, ustedes no se muevan, que este programa continúa. Minutos finales de este encuentro con Claudia Rita, directora de Informática Educativa del MINER. Usaste un término que me pareció interesante. Candidato detergente. Como que me pareció interesante porque el país en este momento tiene una efervescencia política enorme, porque hay indefiniciones. Y claro, no hay dudas de que la influencia de las redes ha hecho un trabajo pero enorme y nos tiene así mismo como en un limbo. ¿Cuál es ese? Y si me puedes señalar uno, por favor, porque yo pienso que es bueno poner algunos ejemplos. O a quién saludamos, si tú quieres saludar a alguien, porque este programa acepta saludos. Yo me refiero al candidato detergente cuando tú armas un producto. Me dice que mira, se ve bien, no sé qué. Por ejemplo, qué sé yo, el caso de Peña Nieto, por ejemplo, en México. Hacemos este señor y lo casamos con una chica de la novela y esta pareja linda. O sea, eso se hace, el tema del marketing, pero entonces, ¿cuáles son las ideas? Se hace un culebrón previo. Exacto, y también está sucediendo mucho en nuestro país, porque a veces vemos gente que... Yo estoy de acuerdo con la participación y con la democratización de los partidos, pero a lo que me refiero es que el público, nosotros como quien elige, tiene que empezar a hacer un cuestionamiento y un pensamiento crítico y ver un poquito qué hay detrás.
porque esa proliferación de tantos seminarios a nivel mundial de marketing político y celebridades que van y te dicen cómo es que tú tienes que hacer, que se olvidan de los Yo países. pienso que hay una parte de engaño en eso. Sí, porque es que, o sea, nada más dedicarse a eso está mal. O sea, yo entiendo la importancia, si tú no sabes vender lo que tú piensas, por más genuino y bueno que sea, entonces hay un problema, tú tienes un problema comunicacional, Sí. y eso no ayuda. Yo creo que como militantes, la gente que está militando en la política tiene también que preocuparse un poco por la esencia. De los posibles candidatos a la presidencia de la República, y pónmelo todos en un mismo saco. No me extraigas incluyendo al hijo al nieto de Trujillo, pónmelo todo. El nietísimo. Al nietísimo. ¿Cuál tú crees que a través de esos medios, de las redes fundamentalmente, ha hecho, y yo sé que pudiéramos caer en lo mismo tú y yo en este caso, pero vamos a ser más que objetivos? ¿Cuál de ellos, Leonel Fernández, Danilo Medina, que todavía no decide, Carlos Amarante Barret, el grupo, ¿cuál tú entiendes que ha llevado una línea más lógica, con más sentido digamos, de interacción con la gente? ¿Cuál de todos ellos? ¿De interacción en qué? En el sentido de que la gente lo siente de cerca y le responde. O sea, digamos que, por ejemplo, al nietísimo lo ven, pero como que no tienen la posibilidad de responderle, porque nadie está manejando unas redes como le están manejando, digamos, la gente de Leonel Fernández, la gente que quiere la reelección, la gente de Carlos Amarante. Mira, realmente ese grupo, ¿quién tú crees que ha habido más interacción? Lo que se ha armado es porque esa es la burbuja de lo que yo te decía al principio. Hay una guerra que se lleva en Twitter por colectivos que están puestos para eso. Yo digo que es a veces un estado de crispación que lo que hace quizás es alejar un poco a las personas de las mismas redes, porque yo te voy a decir algo, tú te la pasas peleando todo el tiempo. El colectivo, que así es que se le llama al grupo que Leonel Fernández apoya, sí, pues de una manera agresiva han hecho toda clase de acuses. Quienes defienden al presidente Danilo Medina, pues de cierta manera también han hecho, en algunos casos se han hecho una buena defensa, en algunos casos entiendo que han entrado en temas que yo no hubiese entrado. Pero no quieren entrar en contradicción. No es por eso, sino que a veces tú no puedes como que dejarte perder el control. Tú tienes que ser un poquito más como es el pero presidente. En el caso de Luis Abinader. En el caso de Luis Abinader yo no he visto mucha, o sea, es que como vivo en otra burbuja. Porque por ejemplo Hipólito Mejía no lo veo activo en las redes tampoco. Ellos tienen sus seguidores. Pero no lo veo activo. Pero no, bueno. Sí. Claudia, Rita, qué tiempo que se fue rápido. Ay, sí. Pero gracias por venir, y cuando ustedes quieran invitarme. Cuando consideres que tienes algo importante que decir, pues aquí estamos. Gracias a ustedes y gracias por hacernos parte de su fin de semana.